Buenos días otra vez, queridas amigas y amigos de Cuba y de la Casa de las Américas. A finales de los años 70 del pasado siglo, el Archivo General de la Nación en México estimuló la gestación de un libro, a la postre publicado en 1980 por Siglo XXI Editores, cuyo breve y provocativo título es «Historia, ¿para qué?». Los 10 autores convocados, practicantes de diferentes disciplinas y oficios intelectuales, ofrecieron sus reflexiones acerca del sentido de la historia, sus usos, función social, así como su relación con la memoria y el poder. África y los africanos no fueron mencionados ni una sola vez, a pesar de que en 1946 Gonzalo Aguirre Beltrán dio a conocer La población negra de México, un libro devenido clásico de los estudios afroamericanos. Es justo decir, sin embargo, que en esa visión incompleta de la americanidad, común hace 4 décadas a las academias y sectores letrados del continente, comenzaba a consolidarse una perspectiva descolonizadora, que en este mismo libro ilustra muy bien el texto de otro ilustre mexicano, el antropólogo e historiador Guillermo Bonfil Batalla. Centrado en las culturas originarias de México, el ensayo de Bonfil Batalla, titulado Historias que no son todavía historias, nos reta con su tesis desde el mismo preámbulo, y cito: en un sentido doble, las historias de los pueblos indios de México no son todavía historias. No lo son, en primer lugar, porque están por escribirse. Lo que hasta ahora se ha escrito sobre esas historias es ante todo un discurso del poder, a partir de la visión del colonizador, para justificar su dominación y racionalizarla. No son todavía historias en otro sentido, porque no son historias concluidas, ciclos terminados de pueblos que cumplieron su destino y pasaron a la historia, sino historias abiertas, en proceso, que reclaman un futuro propio. Fin de la cita. Esa otra futuridad, fruto de un saber descolonizado, puede devolvernos el pasado expropiado y emanciparnos de los cepos mentales que inducen en nosotros la placentera pasividad de la res ante el pesebre, un pacífico animal ajeno a que el engorde que provoca su disfrute es etapa inevitable del seguro sacrificio. Los operativos de borramiento de la historia de lucha de los pueblos negros, la degradación de sus filosofías y cosmovisiones y la invisibilización o escamoteo de los aportes del pensamiento social africano y afrodiaspórico sustentan narrativas coloniales que se recomponen y reinventan constantemente para complementar los mecanismos de dominación que también ejercita la industria cultural. Porque la historia no solo nos provee de conocimiento sobre el pasado y su conexión con el presente, ella es fuente de autoestima y orgullo identitario, elemento imprescindible para la descolonización espiritual. El despertar de los pueblos negros del continente comenzó hace más de medio siglo, en los barrios marginados de Norteamérica, hartos del empobrecimiento planificado, el acoso policial y el encarcelamiento masivo. En las articulaciones forjadas en los años 70 y 80 por 3 congresos de culturas negras que reunieron en Cali, Ciudad Panamá y Sao Paulo a una prestigiosa y resuelta inteligencia afroamericana. En las mujeres que, mirándose a los ojos en San Bernardo y Santo Domingo, en 1990 y 1992, se reconocieron parte de una misma historia y un mismo sufrir. En los que rescataron del olvido danzas ancestrales y cánticos escuchados a los ancianos. En quienes aprendieron a tejer trenzas que se llevan con orgullo y a reconocer en las tonalidades del Caribe los fulgores de África. Contrapuestas a la expansión continental del neoliberalismo, la conciencia y la determinación de los pueblos negros no ha hecho más que crecer. Las masivas expresiones de protesta contra el racismo y la violencia sistémica
desencadenadas por los asesinatos de George Floyd y otros afrodescendientes en el verano de 2020, produjeron impactos de mediano y largo plazo, entre ellos procesos de introspección social que contradicen muchas de las narrativas históricas oficializadas en Afroamérica, con mucha mayor frecuencia y radicalidad que en periodos anteriores. Científicos, comunicadores, activistas sociales, intelectuales y artistas de nuestra región reinterpretan procesos y acontecimientos del pasado, cuestionan las políticas mnemónicas de gobiernos nacionales y antiguas metrópolis y apelan a los archivos insurgentes de la memoria histórica para aprehender el devenir afroamericano. El segundo coloquio de estudios sobre Afroamérica se hace parte de esas luchas en la voz de los intelectuales, activistas y académicos de 11 países que expondrán sus resultados de investigación, pero también sus pasiones y experiencias. Agradecemos mucho las contribuciones de todas y todos ustedes, las cuales quedarán archivadas en el canal de YouTube de la Casa para beneficio de investigadores, profesores, maestros, estudiantes y otros interesados. El tributo rendido durante el segundo coloquio a Victoria Santa Cruz Gamarra, Florinda Soriano Muñoz, conocida por Mamá Tingó, Alex Halley y Armando Fortune, perdurará en los textos, imágenes y videos situados en las redes de la Casa. En este momento de alegría y orgullo, hacemos patente nuestra gratitud a la doctora Heidi Caroline Feldman de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, al profesor Gerardo Maloni de Panamá y al activista dominicano Darío Solano, sin cuyos aportes y recomendaciones nuestro modesto archivo digital no existiría. Nos esperan pocos pero intensos días de intercambio de conocimientos y saberes, lealtades y compromisos, sueños y proyectos. Desde la Casa de las Américas haremos todo lo posible para que esta sea, para los que se llegaron a La Habana y también para quienes participan virtualmente, una inolvidable experiencia profesional y humana. Gracias por la confianza, el afecto y la solidaridad. Para dar inicio al programa del Coloquio Internacional de Estudios sobre Afroamérica, invito a la doctora María del Carmen Barce Sequeira a dictar la conferencia inaugural. Gracias. Buenos días a los que nos acompañan en esta sala y buenas tardes o buenas noches, no sé, a los que están acompañándonos virtualmente. Yo no sabía de qué iba a hablar Zuleika y ella comenzó hablando de historia. Y la conferencia que yo les traigo se titula Esclavitud y Racialidad entre Historia y Memoria. Y comienza con un exergo que pertenece a Brodel, en un trabajo que él publicó hace ya bastantes años, que se titula La responsabilidad de la historia. Y en este él dice, la historia también hace a los hombres y modela su destino. La historia anónima, profunda y con frecuencia silenciosa, cuyo incierto pero inmenso campo se impone ahora abordar. Y esto es muy importante porque el racismo está también modelado, digamos de alguna manera, por esa historia que todos compartimos. La esclavización de los africanos y la trata negrera que los trajo al Nuevo Mundo constituyeron el más terrible y prolongado genocidio contra la humanidad, ya que se extendió desde finales del siglo XVI hasta los años 60 del siglo XIX. Se ha escrito mucho sobre este tema, pero muy poco de lo narrado refleja las voces y silencios de hombres y mujeres esclavizados y las circunstancias que debieron afrontar. Estas necesitan ser escuchadas para poder reconstruir esa trama social desde todos los ángulos. A diferencia de la historia construida sobre la base de documentos, datos y estadísticas,
Otra, la sustentada en la memoria colectiva de los sujetos, se asienta en una corriente de pensamiento continua, capaz de retener el pasado, abarcar el recuerdo y las circunstancias que lo rodearon. Es decir, el lugar de la memoria como un signo construido en un espacio material y a la vez simbólico. A mediados del siglo XIX, la mitad de la población de Cuba era lo que eufemísticamente se clasificaba como de color, es decir, negra y mulata. En esos años, la isla era la azucarera del mundo y en sus plantaciones se molían miles de cañas y se procesaban cientos de arrobas de café, pero también se quebraban numerosas vidas humanas. El comercio de esclavos era ilegal y nuestra tierra había quedado como su única receptora. Aproximadamente 1 millón de africanos llegaron a Cuba, la mayor parte entre 1824 y 1866. A mediados del siglo XX no había ya africanos y se reportaba la existencia de un 27% de negros y mulatos. Para sus años 80, posiblemente por cierto incremento de la natalidad, esa población alcanzaba un 33%. Se debe recordar, no obstante, que la calificación por el color de la piel es siempre subjetiva, tanto por parte de los censadores como de los sujetos encuestados. Y el mestizaje no solo es cultural, sino biológico, por lo que era frecuente que se consideraran blancos, porque su piel lo era, un número apreciable de sujetos que ocultaban sus raíces. Como dijera el poeta, tras bambalinas estaba la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla. Pero eso y mucho más también quedaba sepultado en la memoria familiar. Según Pierre Nora, los lazos de la memoria tratan de comprender el pasado desde el presente. Es una novedosa manera de hacer la historia de las representaciones, sedimentada en símbolos que parten del recuerdo y de la ruptura. Ricoeur se atreve más aún al afirmar que sin la experiencia y sus horizontes de espera, la historia no puede existir. Desde hace algunos años, buena parte de los estudios sobre la esclavitud moderna se inscriben en campos vinculados a la memoria, individual o colectiva, depositada en los documentos y en los recuerdos de descendientes de los cautivos. Estas historias recogen los espacios sociales en que vivieron los esclavizados, sus conductas y las experiencias que acumularon, asuntos que conformaron una mentalidad de resiliencia ante avatares de diversa índole y que incluso han contribuido a la formación de identidades capaces de trascender y traspasar los límites de un país. Comprender que esa memoria es parte de la historia de muchos pueblos africanos, americanos e incluso europeos es esencial para vislumbrar diversas identidades, advertir conductas racistas e identificar rechazos manifiestos u ocultos, porque muchas cuestiones que han permanecido antes y ahora enmascaradas para el ámbito público se asientan en los recuerdos familiares. Esto ocurre, por ejemplo, con los nombres sonoros de los antepasados que recordaban selvas y bosques, ríos y cascadas, y también con las etnias ancestrales del África profunda. Como dijera el poeta, el apellido sangriento y capturado que pasó sobre el mar entre cadenas, que luego fue disuelto en tinta inmemorial. Rara vez aparecía en documentos legales. Su lugar fue ocupado, paradójicamente, por nombres otorgados por el bautismo católico y por los apellidos aristocráticos de los amos, impuestos a sus esclavos como un símbolo de su poder. Son estos los que se han conservado y en la actualidad los O'Farrill, los Balboa, los Manzano, los Poey, los Baró, los Cuesta, entre muchos otros, forman parte también de esos lazos de la memoria que, como dijera Pierre Nora, unen con el pasado a través de una construcción colectiva. Para comprender la importancia que tuvo la memoria para los negros africanos,
es importante recordar que los subsaharianos no tenían escritura y que la oralidad les permitía conservar los hechos esenciales de sus historias y también de sus genealogías. De esto se encargaban los griots. Fue un hábito arraigado que permaneció a través del tiempo y de la distancia, en libertad o cautiverio, porque como dijera Ferdinand Brodel, las memorias también son prisiones de larga duración. Las africanas, entrenadas en una cultura oral, eran excelentes narradoras. En Guinea del Norte, el Akpaló es el creador del aló cuento y el Aroquiú es el narrador de las crónicas del pasado. En toda África las mujeres narraban historias e iban de un sitio a otro recitando relatos tradicionales y fabulando con la actuación de sus orillas, humanizados, y de sus animales portadores de costumbres y conductas. En Cuba también lo hicieron. En los cabildos, en sus familias y también en las mansiones de sus amos blancos. Georgina Herrera, una de las mejores poetisas cubanas, fallecida recientemente, en su Oriqui por las negras viejas de antes, nos cuenta que eran como libros fabulosos abiertos en doradas páginas, dueñas de toda la verdad oculta en lo más profundo de la tierra. Narrará luego historias de vida conservadas por parientes afines. Dice que a su abuela Sabina le encantaba referir la manera en que su hermana Victoria se cimarroneaba, asumiendo posturas del pasado, semiagachada, como si tuviera un machete en la mano. Contaba que Wayne había sido casado en África y trasladado en un barco negrero, y como un Viernes Santo en que los esclavos del ingenio Montalvo fueron obligados a trabajar, la naturaleza se había desatado, tragándoselo todo. A conservar esas y otras memorias en Cuba ayudaron, como ya dije, los cabildos de nación. En esto se reunían los africanos libres que habían llegado a Cuba en cautiverio. Sus hijos eran criollos porque habían nacido en esta tierra, y aunque la ley española les impidiera pertenecer físicamente a esas sociedades, no pudo impedir que los padres les narraran sus dramáticas historias. En esos espacios, bajo la tutela de sus reyes y reinas, los africanos conservaron sus memorias e incluso sus objetos rituales. Allí depositaron sus orillas, hablaron sus lenguas, danzaron y cantaron a la usanza de sus lugares de origen, reconstruyeron sus tambores, recitaron sus pataquíes y divulgaron sus refranes. Mucho de esto permanece en la actualidad en las casas de santo que existen a lo largo y ancho de nuestra isla. Las raíces africanas fueron tan tenaces que, imbricadas a otras, permanecen en nuestra cultura raigalmente mestiza y en cada uno de los cubanos que vinculan sus orígenes a los del África remota. Los barracones fueron otro espacio de concertación, pero más diverso, pues reunían a africanos de diversas etnias. Muchas de esas memorias dolorosas están en los silencios de los documentos y en las voces remotas de sus protagonistas, porque los africanos narraron a sus hijos y estos a sus nietos cómo eran sus familias, de qué oficios se ocupaban, qué crueldades sufrieron tras ser apresados en guerras tribales o raptados o vendidos por deudas. El primer espacio social que relacionó a los cautivos fue el de los barracones de las factorías africanas, donde permanecían encerrados durante semanas y hasta meses en espera de los bergantines, fragatas o goletas que los trasladarían a su aterrador destino. Ahí comenzaba a construirse su memoria del desarraigo. Después debieron afrontar el viaje transatlántico. El barco negrero fue un nuevo espacio de memoria en el que la inhumanidad mostró su rostro más brutal y sanguinario. Desconocían su destino, viajaban hacinados para ahorrar espacio, desnudos, sobre un suelo duro, llevados y traídos por el movimiento del barco que les ocasionaba úlceras, arrojados con grillos o esposados y sin condición alguna de salubridad. Los horrores que vivían juntos durante 2 o 3 meses de travesía los unían en un infierno difícil de reproducir. Muchos morían
y eran arrojados al océano. Otros se enfermaban de melancolía e intentaban suicidarse. Los que se resistían eran masacrados. A Cuba llegaron los que resistieron el prolongado viaje. Desembarcados en cayos, mangles y ciénagas, fueron luego conducidos a las plantaciones de azúcar o de café. Eran interrogados sobre aspectos concretos que interesaban al Poder Judicial cuando eran apresados. Así se supo, por ejemplo, que José era cristiano y había sido bautizado en Angola, colonia portuguesa, que fue embarcado en Catalá con 500 africanos, de los cuales fallecieron por hambre, enfermedades y por beber agua salada 99. El viaje había durado 2 meses y medio. Nadie le preguntó sobre las condiciones específicas. Era este uno de los silencios intencionados, pero sí por el tamaño del buque para conocer la capacidad que tenía de carga humana. La Carolina, que lo trajo, era de 2 palos, es decir, de un tamaño intermedio, porque los barcos mayores tenían 3. Tras desembarcar a los africanos en un cayo, la embarcación fue hundida y continuaron su viaje hacia la costa en embarcaciones menores. Narró José que luego los trasladaron por tierra a pie los sanos y en carreta los enfermos, y que llegaron a un lugar donde algunos blancos los escogían y agrupaban por partidas. Otros narraron lo mismo, entre estos Francisco, que era esclavo desde niño y había sido embarcado por su amo, africano, en Catalá. En otra expedición llegó a Wot, quien dijo ser Lucumí, que en su tierra era vendedor de manteca de corojo y estaba casado. También los cautivos, esos, fueron desembarcados en un cayo y estuvieron ocultos en el monte sin que se les permitiese hablar o caminar. Luego fueron trasladados en una embarcación menor de un solo palo y en varias lanchas. Cuando le pidieron identificar a sus apresores, dijo que no sabe cómo se llaman ni los conoce, porque para él todos los blancos son iguales. Simpuota llegó en el vapor Neptuno. Tenía aproximadamente 22 años, pues los africanos no conocían la manera de referir la edad. Era del Congo y había salido por el puerto de Landana hacía 3 lunas. Achiva, de nación Arará, dijo ser soltera y aprendiz de costurera. El viaje en que viajaba fue perseguido por un buque de guerra y el capitán temeroso quiso echarlos al mar. Son solo algunos de los casos, pero en los archivos hay cientos similares. Las dramáticas circunstancias que esos y otros africanos vivieron los unían, y sin que se percataran objetivamente del proceso mental que los había involucrado colectivamente durante la saga marítima, empezaban a construir nuevas memorias y originales relaciones sociales. A partir de ese momento eran carabelas. Se aprecia la solidaridad que los hermanaba a los que habían viajado juntos a través del tiempo y del espacio, prestos a ayudarse, listos para testificar y también dispuestos a rebelarse juntos. Uno de los viejos legajos recoge el caso de una niña africana que fue bautizada como María Antonia. Tras llegar había sido declarada libre por real orden, pero de todas formas fue esclavizada y durante muchos años ignoró su estatus real. Y así se fue haciendo mujer. Cuando tenía aproximadamente 30 años, supo que no era esclava y reclamó su libertad ante el juzgado. Pero el proceso fue paralizado por artimañas y se prolongó tanto que María Antonia falleció. Uno de sus hijos continuó con la denuncia. Había pasado más de medio siglo desde el inicio de esa saga. ¿Quiénes podían ser testigos de lo ocurrido? ¿Cómo obtener testimonios fidedignos? Entonces aparecieron los carabelas y sus declaraciones fueron aceptadas porque, cito la voz de la autoridad, aunque negros no son indignos de crédito. Hubo muchos otros casos también notables que muestran que los carabelas se autoconsideraban parientes por afinidad y contribuyeron a crear una solidaridad que aún perdura. En las plantaciones y sus barracones se entretejieron muchas historias, en las que resalta el maltrato de los amos y sus mayorales. Los esclavos del cafetal Catalina narraron que se fugaron al monte llevando palos para defenderse de los perros.
Argumentaban que el mayoral no les daba de almorzar, no les dejaba conversar ni fumar cachimba. Cristóbal Carabalí dijo estar aburrido de padecer enfermedades y reconoció que era haragán. Muy dramático fue el caso de Gaspar Lucumí, del cafetal Nuestra Señora del Rosario. El mayoral le dio un cuerazo y el esclavo se le reviró y dijo: mayorá, corta a mí con su machete. Luego fue atacado por uno de los perros que se usaban para perseguir esclavos. 9 días después de estos hechos, el cadáver de Gaspar fue encontrado ya putrefacto, colgado de una guásima, como si se hubiera ahorcado. Fermín Lucumí, malade en su tierra, era un jefe guerrero. Fue golpeado por el mayoral y se defendió derribándolo del caballo e infiriéndole varios machetazos. Los esclavos cercanos lo siguieron al monte y se dispersaron. En su mayoría fueron capturados. Cuando fue interrogado dijo que en su tierra, cuando se mataba en la guerra, no se daba parte a nadie y que él solo mataba al que lo ofendía. Los lucumíes del ingenio Arratia se sublevaron y atacaron al mayoral porque éste había herido a uno de los esclavos. Es frecuente encontrar esa conducta en este grupo étnico, orgulloso, altivo y entrenado en la guerra. Para el levantamiento ocurrido en el cafetal San Salvador en Mariel, los lucumí guerreros se reunieron al llamado Jové, que significa en su lengua reunión. También gritaba Odnú, que quiere decir matar. Tocaban tambores y por momentos cantaban y bailaban. También usaron caballos para marchar de un lado a otro. Se refiere que el jefe usaba un plumaje como de pavo real y que otro llevaba en las manos un muñeco con un sayón negro. Sería Ogún, el dios de la guerra. También hay historia de cimarrones y apalencados. Por cimarrón, relata Esteban Montejo, no conocí a mis padres, ni los vi de siquiera, pero eso no es triste, porque es la verdad. De su padre dice que era lucumí de Olló, de su madre, posiblemente por criolla, solo da el nombre. Sin más comentarios, fue Emilia Montejo y le dio el apellido. Fue su padrino Jincongo que se lo informó. Llegó a este por otro negro viejo, posiblemente un carabela. Las historias de los palenques, recordadas o documentadas, son muchas. En El Cedro, zona de Santiago de Cuba, existió uno dirigido por Manuel Matoso. Tenía más de 30 ranchos que pertenecían a las familias cimarronas. En ellos cultivaban tabaco y viandas y criaban jutías y cerdos. También tenían colmenas de abeja y vendían la cera en poblados cercanos. En la noche tocaban sus tambores y los hombres se reunían para acordar lo que debían hacer para mantener su independencia. Son estas historias documentadas que con sus aseveraciones y silencios van tejiendo esa historia profunda de los esclavizados que fue transmitida a hijos, nietos y amigos y permanecen en la memoria de sus descendientes. En otros espacios también se asienta la memoria. El oficio de nodriza fue uno de los más importantes en la atención al cuerpo social blanco. Era desempeñado esencialmente por esclavas. Estas no solo daban su leche a los niños blancos, sino que les transmitían sus memorias. Nuestra historia está llena de documentos. Al respecto, Juan Francisco Manzano, por ejemplo, refiere que su madre fue nodriza del primogénito de los Cárdenas Manzano. Cirilo Villaverde, constructor de un mundo pasado, pone en boca de la esclava María Regla sus obligaciones con Adela, la hija de Cándido Gamboa, su amo, que con dolor refiere: yo, madre querendona, obligada a criar la hija de mi señora, mientras a la hija de mis entrañas no podía darle de mamar, tan siquiera cogerla en mis brazos para besarla y calentarla en mi seno. Considere cómo no sufriría yo cuando veía su merced sanita, sonrosada, rolliza, limpia, con mucho birrete de punto, mucha faja bordada, mucha camisita de holán, faldellines con encajes, mediecitas de hilo y zapaticos de seda, durmiendo en cuna de caoba, siempre en mis brazos o en los de señoría. Entretanto, su hija Dolores estaba flaca, enfermiza, mocosa, sucia, casi desnuda,
arrastrándose por el suelo, entre gallinas del patio o entre las patas de los caballos en la caballeriza, o al lado de la nafe de las planchadoras, o en la cocina salpicada de manteca caliente, chupando en una muñequita el pan o el arroz mojado en leche que para entretener el hambre le envolvían en un trapo sucio la mujer que la criaba. Y añade, podía haber criado a las 2 niñas con descanso si me hubieran dejado. Georgina Herrera reproduce en sus cuentos de negras viejas cómo la esclava Isabel, desesperada por no poder amamantar a su hijo, había corrido hacia un precipicio con un niño en cada brazo. Las madres de leche, como muchos las llamaban, tuvieron gran influencia sobre los hijos ajenos que criaron, tanta que algunos intelectuales tan destacados y liberales como Anselmo Suárez Romero y José de la Luz y Caballero consideraban que esas nodrizas negras eran sumamente peligrosas, por abyectas, ignorantes, corrompidas, transmisoras de ideas erróneas, portadoras de pasiones bastardas que convertían en inútil o vituperable la vida de los niños blancos que criaban. Lo cierto es que entre ambos, crianderas e hijos ajenos, se tejieron vínculos entrañables, algunos de los cuales se reflejan, por ejemplo, en escritos de la condesa de Merlín. Llegan los negros y las negras alegres. Una me ha criado, la otra jugaba conmigo, el otro me limpiaba los zapatos, aquella cantaba para que yo durmiera, la otra debía su libertad a los cuidados que me brindó durante mi infancia. Llega entonces mi hermano de leche, un gran negro de 6 pies, hermoso como su madre, en fin, hasta mamá Águeda, la nodriza de mi madre que vive todavía y arrastra a pie sus largos años por 2 leguas para venir a besarme las manos y a llamarme su hija. Un siglo después, Lidia Cabrera publicaría sus cuentos negros, reproduciendo los que le contó su nodriza, y Fernando Ortiz usaría la memoria de sus informantes para reproducir ceremonias, bailes y toques de tambor. Con frecuencia, las africanas eran separadas de sus hijos pequeños que se vendían al mejor postor. Los documentos evidencian cómo, a pesar de la lejanía y de los años de separación, siempre que lograban acumular algún dinero, acudían a las autoridades para que las ampararan en su compra. Algo similar ocurría con los hijos de madres esclavas, quienes, a pesar de la obligada separación y de haberse criado lejos de sus madres, también trataban de protegerlas. Veamos algunos ejemplos. La africana María de los Dolores Frías acudía al síndico para que procurara un nuevo dueño para su hija, pues el que la poseía, para evitarlo, la había trasladado a una finca lejana, donde además era maltratada. La africana Dominga Gangá, quien había parido 4 hijos de su amo, narra que éste había prometido liberarlos. Esto nunca ocurrió, y ella, que tenía licencia para ganar jornal, había aprovechado esa posibilidad para salir de la casa y poder verlos. Por esa causa fue acusada de cimarrona y puesta en el cepo. Solicita que se le haga entender a su dueño la justicia que asiste a una madre para ver a sus hijos y estar atenta a cuanto propende al beneficio de estos. Antonio Sánchez, negro libre, reclama la libertad de su mujer, Lucía Carabalí, que ya había pagado, pero a pesar de esto había sido enviada al ingenio Destino. No la había visto por 17 años. Juana Valencia narra que se había casado con su amo, o se había juntado, pienso yo, con su amo, a los 14 años, que tuvieron un hijo y éste le ofreció liberarlo, promesa que nunca cumplió, a pesar de que ella le había entregado el dinero de una lotería que había ganado, que le había ayudado con sus jornales a fabricar la casa en que vivían, que lo curó cuando estuvo enfermo y le ayudó a fabricar velas en su negocio. Después él se unió a otra mujer, la puso en venta y no liberó al hijo de ambos. Carlota Polo, morena ingenua, pagó para liberar el feto de su ahijada, pero esta fue llevada a rastras a un ingenio. El propósito del amo, dice, era ser esclavo al recién nacido, bajo la certificación de que había muerto.
A la esclava criolla Inés su amo le puso 3 argollas en la parte más secreta de su naturaleza, para que no pudiese tener contacto sexual con ningún otro hombre. A otra esclava, Florencia, también criolla, trató de hacerle lo mismo, pero ésta, aprovechando que estaba ebrio, logró escapar. La mantuvo trabajando en su herrería, vestida de hombre, desde los 14 años. Podríamos reproducir muchas otras historias, pero lo importante, a partir del presente, es el recuerdo que permaneció y las memorias colectivas que a partir de este se construyeron. Esta puede ser dolorosa cuando relatan lo sucedido a sus antepasados, o aparentemente festiva cuando reflejan simbólicamente en su teatro, sus cantos, sus danzas y su música, lo que ocurrió con sus vidas a lo largo de siglos de opresión. La familia las recuerda, están socialmente asentadas y es necesario escucharlas para que las heridas sanen y logremos ser mejores seres humanos. Muchas gracias. ¿No tuviste posibilidad de, por estar pendiente del texto, de ver nuestras caras? Estoy absolutamente segura que todos nos habíamos montado en una máquina del tiempo y estábamos sufriendo junto con toda esa gente, todas esas aberraciones. Realmente teníamos unas caras muy tristes. Pero la alegría es que estamos aquí para recordar y para proponernos trascender en nuestra mente y nuestros espíritus esas historias. Y para que se entienda. Que se entienda cómo esas historias todavía nos están acompañando hoy. Y qué debemos hacer para vivir sin olvidarlas y a la vez para usarlas como herramienta de liberación. Yo te agradezco muchísimo. Esperaba algo así, pero tú siempre me sorprendes. Muchas gracias por esta conferencia. Bueno, yo les debo explicar que el único día que vamos a sesionar en la mañana es hoy, que terminamos la sesión de la mañana con esta magnífica disertación. Todo lo que ustedes ven en el programa que está en la mañana es virtual, vaya, es casi que imaginario, porque no va a suceder. O sea, las presentaciones están filmadas, están en nuestra página web. Hemos ido, en la medida en que transcurre la sesión, dándole acceso público a todo lo que aquí sucede. Eso va a ocurrir, por supuesto, también con la conferencia, con mis palabras de apertura. Y yo les invito para que nos acompañen a las 2 de la tarde, entre hoy y el viernes, todos los días a las 2 de la tarde, a los foros de discusión, que van a referir, más o menos, a los temas de las presentaciones que corresponden en ese día. Creo que vamos a tener una magnífica oportunidad de intercambiar conocimientos, saberes y experiencias, y vamos a cerrar el viernes, como ya se sabe, con un concierto de Gerardo Alfonso que se está preparando muy bien para hacernos disfrutar, pero también para hacernos pensar en nuestra historia y, por supuesto, mucho más que eso, en el futuro que entre todos tenemos que construirnos y seguirnos construyendo de la más humana manera posible. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los espero en la tarde.